Hola, ¿cómo están? Yo soy Car, bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy vamos a hablar de Crimen y Castigo, que es parte de los 30 libros, 30 años. Como les había hablado en un video anterior que se venían ciertos cambios, definitivamente la vida no me da para leer estos 30 libros durante este año y leer todas las otras lecturas que tengo que hacer. Por eso es que decidí que los 30 libros antes de los 30 iba a ser 30 libros para los 30 para poder leerlos en este año y el siguiente, que es cuando yo voy a tener 30 años. Entonces voy a poder estar leyendo aproximadamente un libro, 2 libros por mes sin sentirme como bajo presión y poder sacarle el jugo y poder disfrutar todos estos libros tranquilamente como ellos merecen ser disfrutados. Por eso el día de hoy vamos a hacer la reseña de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, que es un autor ruso. Este libro fue publicado en 1866, pero anteriormente fue publicado en una revista que se llamaba El Mensajero Ruso. Fue publicada en 12 partes y después se recopiló y se publicó como Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es de esos libros que son como emblemáticos, que todos deberíamos leer y que junto a Guerra y Paz de León Tolstoy se consideran de las más influyentes a nivel internacional del mundo mundial y de la literatura rusa. Primero vamos a hablar un poco sobre Dostoyevsky. Él nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú. En 1838 se trasladó con su hermano a San Petersburgo para ingresar en la Academia de Ingeniería Militar, donde se graduó como subteniente. Fue cuando comenzó su afición al juego, asunto que le trajo muchos problemas a lo largo de toda su vida. En 1839 su padre fue asesinado por uno de sus sirvientes y eso ocasionó problemas emocionales en Dostoyevsky, produciendo una crisis nerviosa que además fueron sus indicios de padecer epilepsia. Sin embargo, el padre de Dostoyevsky le dejó una gran fortuna y eso hizo que Fyodor dejara su carrera como militar y se dedicara a escribir. En 1845 es cuando Dostoyevsky publica su primera novela, que se llamaba Pobres Gentes. Sin embargo, en 1849 él es arrestado por participar en un grupo que se llamaba Círculo Petrashevsky, que no sé si se pronuncia así porque está en ruso, evidentemente. Él fue arrestado junto a varios miembros del grupo y fueron condenados a muerte. Sin embargo, en los últimos momentos, Dostoyevsky vio cómo su pena de muerte era revocada y se le puso que tenía que hacer 5 años de servicio en Siberia. En 1859 funda la revista Tiempo junto con su hermano y posteriormente es que hace un viaje por Europa y va a conocer al amor de su vida, que se llamaba Polina Suslova, que posteriormente ella después lo abandonó y durante ese tiempo que Dostoyevsky estuvo por Europa, la revista Tiempo fue cerrada por una publicación de carácter político y además su hermano murió y entonces Dostoyevsky tuvo que hacerse cargo de sus sobrinos, de la familia de su hermano, y eso hizo que él otra vez entrara como en una depresión y volvió a jugar. En 1865 es cuando Dostoyevsky empieza a escribir Crimen y Castigo. Luego él se casa y tiene 3 hijos. Sin embargo, él nunca dejó el alcohol ni el juego. Por tanto, su familia nunca tuvo como una posición económica realmente holgada. En Crimen y Castigo vamos a conocer una historia que es muy psicológica, donde su personaje principal, que es Raskolnikov o Rodia, que esto fue algo que al inicio me confundió un poco porque los personajes tenían como 3 nombres, pero después, conforme uno va avanzando con la lectura, como que se va acostumbrando a que los personajes tengan más de un nombre. Bueno, tenemos a Raskolnikov o Rodia, que él es estudiante en San Petersburgo y resulta que él por cosas de la vida está en miseria, tiene que abandonar sus estudios, empieza a vivir súper mal y su mamá y su hermana lo intentan ayudar económicamente, pero aún así no es suficiente y él vive muy mal. Entonces él lo que hace para empezar a subsistir es que va donde una usurera, que es como una casa de estas de compra y ventas. Él lo que hace es empezar a empeñar todos sus objetos
valiosos, más valorados, que tienen pues algún valor más allá del económico, sentimental. Y resulta que esta señora lo que hace es darle muy poco dinero por cada cosa que él va empeñando y que después no puede recuperar. Y entonces él empieza como a agarrarle cierto desprecio a la señora porque dice que pues que es una usurera y que lo que hace ella está muy mal. Y aparte, bueno, de que él ya se encuentra en esa tensión de que es pobre, que le cuesta comer, que le cuesta pagar donde él está viviendo, que es un lugar súper chiquitito y tal. Entonces lo que sucede es que la hermana de Rodia decide casarse con un tipo, pero Rodia se da cuenta que lo va a hacer por dinero, porque al final podría ayudar económicamente a Rodia y lo podría poner en una posición de trabajo pues bastante bien. Y esto a Raskolnikov no le parece para nada, él se opone por completo al matrimonio de su hermana. Entonces, como él estaba en toda esta crisis económica, emocional, sentimental, y aparte que Rodia tiene como muchos aires de grandeza, él se cree como muy por haber sido estudiante, aunque ahora pues ya no lo es, él decide asesinar a la usurera. Esto no es un spoiler porque esto pasa como en las primeritas páginas, que él empieza como con todo este suplicio de que si le asesino, que si no le asesino, que cómo le asesino, que qué hago. Y bueno, entonces él empieza con todo este suplicio y entonces pues evidentemente algo pasa, puesto que el libro se llama Crimen y Castigo. Él evidentemente asesina a la usurera para robarle. Y ya no les voy a contar nada más para que no lo consideren como spoilers, aunque este es un clásico de la literatura universal, entonces pues yo vería como un poco extraño que uno se vaya a spoilear si ha sido publicado desde 1866. Y es que en realidad, más allá de que sea interesante el tema del asesinato, es el castigo. Más allá del crimen, lo interesante es el castigo. ¿Cómo es que Rodia empieza pues a autoinfligirse, siento yo, el propio castigo? Porque empieza con todo este discurso psicológico donde él empieza a tratar de justificar lo que hizo y hablar respecto a lo que hizo y del crimen, y cómo pues él empieza a pasarla mal, realmente muy mal, después de lo que pasó, que tiene esta sensación de persecución, de que todo el mundo sabe lo que hizo, de que ya lo van a castigar, etcétera. Es un discurso súper interesante. Y por lo que pude investigar, Dostoyevsky lo que quería hacer era una crítica al nihilismo de la sociedad, de la juventud en ese momento, que es como la falta total de moral que estaba pues o lo que él apreciaba que estaba ocurriendo en Rusia en ese momento. ¿Qué puedo decir del libro? Aparte de esto, que me parece bastante interesante, toda la parte psicológica, toda la parte de Rodia, cómo él se siente tan culpable y todo lo que él va haciendo después de cometer el crimen. Creo que mis personajes favoritos son Sonia y Rashomiki, que yo le decía Rashomiki, no sé si se dice así tampoco. Sonia es una muchacha que me pareció un personaje muy interesante, porque ella es prostituta, pero aún así, aunque ella sea prostituta, me parece como el personaje más noble de todo el libro. Y Rashomiki, no sé, Rashomiki me pareció como un excelente amigo que siempre estaba ahí para Rodia, entonces ellos me gustaron muchísimo. Respecto al libro, a mí me pasó algo, y resulta que cuando yo empecé a leer esta edición se me hizo un completo suplicio. No por el contenido, porque la historia sí me llamaba la atención, pero aún así no me enganchaba, yo no lograba avanzar con el libro. Y no sé si tiene que ver con la traducción. Y bueno, evidentemente tiene que ver un poco con la traducción, pero también tiene que ver con la edición del libro, como la letra, los márgenes, el tamaño de la letra, todo se me hacía demasiado pesado, demasiado incómodo de leer. Yo cada vez que veía el libro yo decía, no quiero leer, y me ponía a leer cualquier otra cosa, se los juro. Agarraba cualquier otro libro, porque no eran que no tuviera ganas de leer, sino que era que el libro no me estaba gustando. Y yo decía, ¿será que no me está gustando Crimen y Castigo? Pero no, porque sí me gustaba la historia y me gustaba como el argumento, me gustaba muchísimo. Entonces lo que hice fue que empezar a escucharlo en audiolibro, y fue otra cosa completamente. El audiolibro lo disfruté muchísimo, pero al mismo tiempo vieron que me sentía como súper culpable, porque me di cuenta que los audiolibros que encontré duraban 2 horas y media o 3 horas. Entonces creo que era como un resumen del libro, no estoy muy segura, porque bueno, yo veía y lo que yo estaba escuchando era pues diferente a nivel de traducción de lo que estaba en el libro. Entonces fue cuando yo dije, bueno, a lo mejor lo que pasa es que la traducción
específicamente de esta edición no es como la mejor, porque cuando yo lo leía me parecía súper aburrido, pero cuando yo lo escuchaba me parecía súper entretenido. De hecho, escuché el libro como 2 veces porque me sentía culpable por no estarlo leyendo, sino que estarlo escuchando. Porque, no sé, porque yo necesitaba o yo quería muchísimo leer el libro. Entonces, llegué a la conclusión de que Crimen y Castigo es un libro que necesito leer otra vez, pero en otra edición. Entonces, si ustedes han leído Crimen y Castigo, les ha gustado y conocen de una edición que pues sea una buena traducción y que sea una buena edición, déjenmelo en los comentarios, porque mi conclusión con este libro es que tal vez yo no lo disfruté tanto como hubiera querido disfrutarlo, no por culpa del libro, no por mi falta de disposición, no porque no me guste la historia, sino porque esta edición no me gustó nada, no me gustó en términos de traducción y no me gustó en términos de edición en sí, de páginas, de todo. Y entonces, en realidad me pareció súper interesante y es una conclusión a la que llegué que me parece interesante de compartir, que a veces nosotros pues le damos mucha importancia a cómo se ve el libro, porque yo cuando lo vi yo dije, ay, es una edición súper linda, de verdad que está muy bonita, y yo estaba toda feliz porque me había parecido súper barata. Ya no tiene el precio, no, sí, 3.300 colones, que son como alrededor de $6 más o menos, y yo dije, wow, qué edición más barata, qué edición más bonita, yo me la llevo, voy a leer Crimen y Castigo y era la más feliz del mundo mundial. Pero cuando la leí me di cuenta que tal vez no fue tan buena elección y que a veces nos dejamos llevar por portada, que a veces nos dejamos llevar por la edición, pero no investigamos nada más allá. Y con algo tan importante como lo son los clásicos, ¿qué tan importante es que se haga una buena traducción? Es algo de lo que también me gustaría hacer un video más adelante, contándoles más a detalle toda mi experiencia, también cuando ya tenga otra edición de Crimen y Castigo y pueda comparar la traducción así como párrafo por párrafo. Entonces sí, es algo que quiero hacer más adelante, porque creo que, por ejemplo, para Crimen y Castigo, una buena traducción es muy importante. Si me pueden recomendar ediciones, se los agradecería muchísimo. No es que el libro no me haya gustado, porque sí me gustó el argumento y sí me gustó mucho el audiolibro. Lo que pasa es que, como les digo, esta edición no fue la mejor elección. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Esto va un poquito atrás porque recién terminé Crimen y Castigo, porque aún así había dejado el final para leerlo y me costó muchísimo volver a acercarme al libro. Tuve que hacer un gran esfuerzo para poder acercarme al libro y leerlo, y pues ya lo leí y sí, no sé, me dejó como este sabor, no sé, como más bien me dejó como un sinsabor. El siguiente libro del que les voy a estar hablando, de los 30 libros para los 30, va a ser El nombre de la rosa, que ya lo terminé, entonces esperen muy pronto una reseña del libro de Humberto Eco. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si ustedes ya leyeron Crimen y Castigo, si no lo han leído, qué edición me recomiendan. Y echémonos una conversación en los comentarios, porque ustedes me ven a mí en un siguiente video y yo los veo y los leo en los comentarios. ¡Chao!